Con 7 meses de embarazo, Jacinta cruzó la plaza de Santa Rosalía cargando un velo de novia, mientras el pueblo entero la miraba como si fuera pecado vivo. Pero aquella mañana, cuando el dolor la dobló frente a la iglesia, el único hombre que no bajó la mirada estaba a punto de cambiarlo todo. Era el verano de 1891 y en Santa Rosalía del Mezquite el aire olía a polvo caliente, cera de velas y tela recién planchada. A esa hora de la mañana, cuando el sol apenas empezaba a trepar sobre los techos de adobe y las campanas de la iglesia llamaban a la misa mayor, casi todo el pueblo caminaba en una misma dirección. Las mujeres avanzaban con mantillas oscuras sobre la cabeza, los hombres con sombrero en la mano, los niños medio dormidos, medio inquietos, arrastrando los zapatos por la plaza. Solo una figura parecía moverse contra aquella corriente, como si cada paso le costara el doble que a los demás. Se llamaba Jacinta Roldán. Tenía 24 años, las manos finas endurecidas por la aguja y un vientre de 7 meses que ya no podía ocultar bajo ningún rebozo. Había sido costurera desde niña, primero ayudando a su madre a remendar camisas ajenas a la luz de un quinqué, luego sola, inclinada durante horas sobre vestidos que no le pertenecían, bordando flores para novias que la miraban por encima del hombro y dobladillos para mujeres que jamás le ofrecían asiento. En Santa Rosalía la conocían por su trabajo, por la puntualidad con que entregaba los encargos y desde hacía algunos meses por algo más cruel. La conocían como la muchacha que había quedado embarazada sin marido. No era una viuda, no era una esposa abandonada, no tenía una historia que el pueblo pudiera tolerar con lástima. Tenía, a los ojos de todos, una falta visible creciendo bajo el vestido. Y en lugares como aquel, donde la miseria se soportaba mejor que la desobediencia y donde la virtud de una mujer se medía más por las apariencias que por el hambre que hubiera pasado, eso bastaba para convertirla en motivo de murmullo. Jacinta caminaba despacio por el borde de la plaza con una canasta de costura colgada del brazo. Dentro llevaba un velo de novia que debía entregar aquella misma tarde, 2 puños de encaje, hilo blanco, dedales y unas tijeras pequeñas envueltas en tela para que no se desafilara la punta. No tenía intención de entrar a misa. Hacía semanas que había dejado de hacerlo para evitar las miradas, los cuchicheos y el modo en que algunas mujeres se santiguaban al verla pasar, como si su sola presencia pudiera mancharles el alma. Pero aquel domingo necesitaba atravesar la plaza para llegar a la casa de doña Amalia Berruecos, la mujer más rica del pueblo, que esperaba un vestido de bautizo para su nieta. Y cuando una mujer pobre dependía de su trabajo para seguir comiendo, no podía darse el lujo de dar rodeos demasiado largos. Aún así, cuando pasó frente a la iglesia, levantó los ojos apenas un instante. El templo de Santa Rosalía era pequeño, de muros gruesos y campanario bajo, pero imponía respeto. Allí la habían bautizado. Allí había enterrado a su madre 3 años atrás. Allí había rezado de rodillas cuando creyó que el hombre que le prometió matrimonio volvería de la capital con fecha de boda y un anillo sencillo. Allí también, sin imaginarlo entonces, había comenzado a perder algo más que la tranquilidad, porque Jacinta sí había amado. Y lo había hecho con esa fe entera de las mujeres que han tenido poco y por eso se aferran con más fuerza a cualquier palabra buena. El hombre se llamaba Esteban Villar. Era escribiente del juzgado. Usaba cuello limpio, botas bien lustradas y una manera de hablar que hacía parecer todo más fácil de lo que era. Durante 8 meses la buscó a la salida del taller, le llevó papel de mejor calidad para sus patrones. Le prometió que en cuanto obtuviera un puesto fijo, pediría su mano como correspondía. Jacinta, que había crecido entre silencios y remiendos, creyó en él, no porque fuera ingenua, sino porque nadie la había mirado antes con aquel cuidado. Nadie le había dicho que sus manos merecían algo más que coser para otros. Nadie le había hablado de una casa con patio pequeño y parras al fondo, como si aquello pudiera existir de verdad para una mujer como ella. Luego Esteban desapareció. Primero faltó 2 días, después una semana. Luego llegaron rumores de que lo habían trasladado a Zacatecas. Más tarde, la versión más hiriente, que se había comprometido con la hija de un comerciante que sí podía aportarle dote y apellido útil. Cuando Jacinta quiso buscar explicaciones, ya era tarde. La náusea matinal, el cansancio y el retraso que al principio quiso negar,
le dijeron lo que nadie necesitó confirmarle. Estaba sola, y dentro de ella ya latía una vida que no podía devolver. Desde entonces, su existencia se había estrechado como un dobladillo mal cosido. Algunas clientas dejaron de encargarle ropa porque decían que una mujer en pecado no debía tocar prendas de bautizo ni vestidos de novia. Otras seguían contratándola, pero le pagaban menos, como si la vergüenza le quitara valor a sus puntadas. La dueña del cuarto donde vivía, doña Úrsula Natera, comenzó a recordarle cada tercer día que en su casa no quería escándalos ni visitas sospechosas. El panadero le fiaba a regañadientes, y el nuevo sacerdote, el padre Benito Luján, un hombre seco de mandíbula dura y palabras afiladas, había empezado a usar el púlpito para hablar de las mujeres que confundían ternura con debilidad y libertad con perdición. Nunca decía su nombre, no hacía falta. Aquella mañana, sin embargo, no era el padre Benito quien ocupaba primero la atención de Jacinta, sino otro hombre al que vio de lejos junto al corredor lateral del templo, donde la sombra todavía resistía al calor. Estaba apoyado contra una columna de cantera con un morral de cuero cruzado al pecho y un manojo de plantas secándose atado con hilo. Alto, moreno, de barba corta y ojos oscuros, parecía más una parte del paisaje que un feligrés. Vestía camisa sencilla, pantalón de manta bien usado y un chaleco sin adorno alguno. En el pueblo lo llamaban Eliseo Barragán, aunque casi siempre añadían algo más, el curandero callado. Vivía a una legua del pueblo, cerca del arroyo seco, en una casa de adobe rodeada de mezquites y macetas con hierbas medicinales. Preparaba cataplasmas, componía huesos, bajaba fiebres y atendía partos cuando no había partera disponible o cuando la urgencia no daba tiempo de buscar al médico de la cabecera. Algunos lo respetaban, otros lo toleraban solo porque sus remedios funcionaban donde los rezos y las sangrías habían fracasado. Casi nadie podía decir que lo conocía de verdad. Hablaba poco, cobraba menos de lo que debía y no se quedaba nunca a escuchar chismes. Había llegado a Santa Rosalía 6 años antes, después de una epidemia en el norte, y desde entonces se había mantenido al margen del pueblo como si entendiera mejor que nadie el precio de ser observado demasiado de cerca. Jacinta lo había tratado solo 2 veces. La primera, cuando su madre enfermó del pecho y Eliseo llevó una infusión de gordolobo y eucalipto sin cobrar un centavo porque, según dijo, las viudas no debían elegir entre medicina y tortillas. La segunda, hacía 3 meses, cuando el mareo la hizo caer en el patio de su cuarto, y una vecina fue a buscarlo pensando que se desangraba. Él había llegado con su paso sereno, la había ayudado a sentarse, le había tomado el pulso, y después de mirarla apenas un instante, dijo con voz baja que necesitaba comer mejor y descansar más. No la juzgó, no le preguntó por el padre del niño, no le dedicó ni una sola de esas miradas cargadas de curiosidad amarga que ella ya conocía demasiado bien. Solo dejó unas hojas secas para el malestar y se marchó. Aquella mañana, al verlo, Jacinta sintió algo extraño, no alivio exactamente, tal vez el simple descanso de encontrar un rostro que no se endurecía al verla. Eliseo también la vio, no sonrió, porque no era hombre de sonrisas fáciles, pero inclinó apenas la cabeza en un saludo sobrio que ella devolvió del mismo modo. Fue un gesto pequeño, sin embargo, en la plaza llena de gente, pareció el único que no venía cargado de juicio. Jacinta siguió su camino. El calor empezaba a pegarse a la piel como una segunda tela y el peso de la canasta le jalaba el brazo. El niño se movió dentro de ella con una fuerza nueva, como si protestara por el ritmo lento. Se detuvo un momento junto a la fuente seca del centro de la plaza para recuperar el aliento. Desde el interior de la iglesia salía la voz del coro, apagada por los muros, y el repique final de una campanilla anunció que la misa estaba por comenzar. Algunas mujeres que entraban tarde pasaron a su lado y al reconocerla bajaron la voz. «Mírala nada más», susurró una. «Y todavía se pasea frente al templo», respondió otra. Jacinta apretó los dedos alrededor del asa de la canasta hasta que le dolieron los nudillos. No era la primera vez. Pero el embarazo volvía todo más pesado. El cuerpo, el hambre, la vergüenza ajena. Por primera vez en muchos días sintió un cansancio antiguo, más profundo que el del trabajo. El cansancio de tener que justificarse incluso cuando solo respiraba. Lo que ella no sabía
era que aquella mañana no terminaría con la entrega de un vestido de bautizo ni con el regreso silencioso a su cuarto alquilado. No sabía que el padre Benito había decidido convertir la misa de ese domingo en una lección pública. No sabía que varias mujeres del pueblo ya habían puesto sus ojos sobre ella desde los primeros bancos del templo. No sabía que el dolor sordo que empezaba a tensarle la espalda baja no era solo agotamiento. Y tampoco sabía que el hombre callado junto al corredor de la iglesia, el mismo al que casi todos miraban con desconfianza porque prefería curar antes que opinar, estaba a punto de cruzar por fin la distancia que siempre había mantenido con el resto del pueblo. Porque en Santa Rosalía del Mezquite los rumores corrían rápido, pero la misericordia llegaba tarde. Y aquella mañana, mientras las campanas terminaban de sonar y el sol caía de lleno sobre la plaza, la vida de Jacinta Roldán estaba avanzando hacia un umbral del que ya no podría volver siendo la misma. Jacinta retomó el paso obligándose a no mirar a nadie. Cruzó la plaza con la espalda recta, aunque por dentro sentía esa vieja mezcla de vergüenza y rabia que ya se le había vuelto costumbre. El sol le caía sobre la nuca y el sudor le resbalaba por la columna bajo el vestido de algodón. A mitad del camino, el tirón en la parte baja del vientre volvió con más fuerza. No era un dolor agudo, sino una presión honda, pesada, como si algo dentro de ella se acomodara de pronto en una posición incómoda. Jonistro se detuvo apenas un instante, apoyando una mano sobre la fuente seca. Respiró despacio. No debía asustarse. Mamá Jacoba, la partera vieja del barrio del Molino, le había dicho semanas atrás que a veces los niños se movían así, estirando el cuerpo antes de tiempo, probando su fuerza dentro del vientre de la madre. Si no hay sangre y el dolor no se vuelve cuchillo, sigue tu día, le había aconsejado. Jacinta se repitió esas palabras como una oración y siguió caminando. La casa de doña Amalia Berruecos quedaba 2 calles más allá de la plaza, detrás de una reja verde y un zaguán ancho que siempre olía a almidón, a sopa de gallina y a dinero viejo. Allí había trabajado muchas veces. Nunca la trataban con cercanía, pero hasta entonces habían cumplido con el pago. Aquel encargo era importante porque con esas monedas pensaba comprar harina, un trozo de piloncillo y, si alcanzaba, un pedazo pequeño de manta suave para envolver al niño cuando naciera. Golpeó la aldaba con cuidado. La puerta tardó en abrirse. Fue la criada Rufina, quien apareció primero, una mujer de rostro cansado y delantal limpio que la miró de arriba abajo antes de hacerse a un lado. «Va a ser rápido», murmuró. «La señora está de mal humor». Eso no era novedad, pensó Jacinta, pero no lo dijo. Entró al corredor fresco, agradeciendo por un momento la sombra. El contraste con la calle le hizo sentir un breve mareo. Se sostuvo de la pared y esperó a que el suelo dejara de moverse bajo sus pies. Luego avanzó hasta la sala principal, donde doña Amalia, envuelta en un vestido color ciruela demasiado pesado para el calor, revisaba unas cintas traídas de la capital. La mujer levantó apenas la vista. «Llegas tarde». Jacinta bajó la cabeza por pura costumbre, aunque sabía bien que no era cierto. «Perdón, señora. Traje el faldón de bautizo y el velo corregido». Doña Amalia dejó las cintas y extendió la mano. Gigina colocó las prendas con el cuidado de siempre, la tela blanca doblada sin una arruga, el bordado menudo en los puños, el encaje cosido a mano durante 3 noches. La anciana los examinó en silencio. Por un instante, Gigina creyó ver aprobación en sus ojos, pero fue solo un instante. «El bordado está bien», dijo al fin, «aunque debiste usar hilo más fino. Es el hilo que usted misma me entregó, señora». Doña Amalia levantó una ceja. No le gustaba que le respondieran, aunque la respuesta fuera cierta. «No discutas conmigo, muchacha. Bastante hago con seguir dándote trabajo». Jacinta sintió el golpe en la boca del estómago, pero guardó silencio. Doña Amalia dejó las prendas a un lado y abrió una bolsita de monedas. Contó 1, 2, 3 y luego cerró el puño. «Te pagaré la mitad hoy». Jacinta alzó la mirada sin querer. «¿La mitad, señora?» «La mitad», repitió la mujer con frialdad. «La otra mitad cuando entregues el vestido de la niña». «Pero habíamos acordado antes de que el pueblo entero empezara a hablar de ti», la interrumpió doña Amalia con voz seca. «No me conviene que digan que en esta casa se apoya el mal ejemplo. Ya bastante indulgente estoy siendo al no encargarle esto a otra costurera».
Las palabras no fueron gritadas, precisamente por eso dolieron más. Jacinta sintió que el rubor le subía al rostro. Miró las monedas en la mano de aquella mujer y pensó en la harina, en el piloncillo, en el pedazo de manta que ya no podría comprar. Señora, yo hice el trabajo completo, y yo te estoy ofreciendo algo que muchas ya no te ofrecen, seguir entrando por esta puerta. Rufina, que acomodaba unas charolas al fondo, bajó los ojos con incomodidad. Jacinta respiró hondo. No podía darse el lujo de perder aquel encargo, no podía discutir. Así que extendió la mano y recibió las pocas monedas que le daban como si no le estuvieran arrancando una parte del esfuerzo. Gracias, señora. Doña Amalia asintió con esa satisfacción tranquila de quienes están acostumbrados a que la necesidad ajena siempre termine obedeciendo. Y procura no presentarte así la próxima vez. Mi nuera está sensible con el asunto del bautizo. Jacinta entendió enseguida. La mirada breve hacia su vientre lo dijo todo. Salió de la casa con la canasta más liviana, pero el pecho mucho más pesado. Cuando el zaguán se cerró a su espalda, el aire caliente de la calle la golpeó de nuevo y por primera vez en semanas sintió ganas de llorar en plena luz del día. No lo hizo. Las lágrimas, le había enseñado su madre, eran para los rincones y para Dios, nunca para quienes disfrutan verlas. Volvió sobre sus pasos despacio. La misa aún no terminaba, y eso, en otro momento, la habría aliviado porque significaba calles medio vacías. Pero al acercarse a la plaza notó algo distinto. Las puertas del templo estaban abiertas y desde dentro salía la voz del padre Benito, más fuerte de lo normal, como si hubiera decidido dejar que sus palabras rebotaran hasta la calle. Jacinta no quería oír. Aceleró lo que pudo. Entonces escuchó claramente una frase. Nero huillazo porque hay pecados que no solo se cometen, sino que se exhiben sin pudor ante toda la comunidad. Sus pasos vacilaron. El sacerdote continuó, y aunque seguía sin pronunciar nombre alguno, cada sílaba parecía dirigida hacia ella. La mujer que cae y no se arrepiente arrastra consigo la inocencia de los demás. Confunde compasión con permiso, y cuando el pecado se pasea por la plaza como si no tuviera vergüenza, es deber de los rectos apartar la vista y proteger a sus hijos. Algunas personas que estaban en el atrio se volvieron hacia Jacinta casi al mismo tiempo, como obedeciendo una orden muda. Ella se quedó inmóvil, sintió que el calor le subía desde los pies hasta la garganta. Por un segundo pensó en echar a correr, pero el peso del vientre no se lo permitió. El niño se movió otra vez dentro de ella, fuerte, inquieto, y el dolor bajo la espalda regresó como una cuerda tensándose. Lo peor no fueron las palabras del padre Benito. Lo peor fue el murmullo que siguió entre los que salían al atrio, esa corriente rápida de ojos y bocas que no necesitaba confirmación para volverse sentencia. Nero huillazo yasa, qué descaro venir justo hoy. Ni siquiera se tapa bien, pobre criatura la que va a nacer. Jacinta apretó la canasta contra el pecho como si pudiera ocultarse detrás de ella. Dio un paso atrás, luego otro. Si lograba bordear la plaza por el corredor de la botica, tal vez podría irse antes de que la rodearan del todo. Pero no tuvo tiempo. Doña Mercedes Salvatierra, una de las beatas más cercanas al padre Benito, bajó los escalones del atrio con su mantilla negra bien puesta y el rosario apretado entre los dedos. Hija, dijo con una dulzura que sonaba peor que el desprecio, deberías tener el recato de no pasar frente a la casa de Dios en tu estado. Jacinta levantó la mirada. Quiso responder con calma, pero la voz le salió quebrada. Nero iba de camino, doña Mercedes. Hay caminos que una elige y caminos que una merece, replicó la mujer. Algunos soltaron una risa breve. Otros fingieron incomodidad, pero ninguno intervino. Jacinta sintió que la humillación le ardía en la cara. Dio media vuelta intentando alejarse. Entonces una nueva punzada le atravesó el vientre, más fuerte que las anteriores. Se le escapó un pequeño gemido. La canasta se inclinó y una de las tijeras envueltas en tela cayó al suelo. Nadie se movió para ayudarla. Ella intentó agacharse, pero el peso del embarazo y el mareo la hicieron tambalear. Antes de que cayera, una mano firme recogió las tijeras y otra sostuvo el borde de la canasta. Jacinta levantó los ojos. Era Eliseo Barragán. Había llegado sin que ella lo notara, saliendo del corredor lateral de la iglesia,
con ese paso silencioso suyo. No miró a doña Mercedes ni al grupo del atrio. Primero le devolvió las tijeras a la canasta, acomodó el paño encima y solo entonces habló con la voz baja de siempre. No se agache, puede hacerse daño. Jacinta quiso decir que estaba bien, pero otra oleada de dolor le subió por la cintura y tuvo que afirmarse de su antebrazo para no perder el equilibrio. Eliseo notó el gesto enseguida. Sus ojos oscuros, tranquilos, bajaron un instante al vientre y luego volvieron al rostro de ella. ¿Desde cuándo empezaron los dolores? La pregunta fue tan directa, tan práctica, que por un momento el resto del mundo pareció desaparecer. Nero y ya soy un rato, murmuró Jacinta. No es nada, solo necesito llegar a mi cuarto. Eliseo guardó silencio un segundo. Le tomó la muñeca con cuidado, sin brusquedad, para sentirle el pulso. Aquel gesto bastó para que el murmullo alrededor creciera. Mire nada más. Ahora el curandero también, pero él no soltó la muñeca. Está muy acelerado, dijo. ¿Ha comido hoy? Jacinta bajó la mirada. No había desayunado más que un café claro. Eliseo entendió la respuesta sin necesidad de oírla. Doña Mercedes carraspeó con escándalo. Señor Barragán, esto no es asunto suyo. Entonces él alzó la vista por primera vez hacia los demás. No levantó la voz, no hizo un gesto teatral, pero hubo algo en su manera de mirar, sobria y quieta, que hizo callar a varios. Una mujer a punto de desvanecerse en medio de la plaza, si es asunto de cualquiera que conserve algo de decencia. La frase cayó limpia, sin adorno, y precisamente por eso pesó más que un grito. Doña Mercedes abrió la boca, ofendida. El padre Benito acababa de salir al atrio y también los observaba desde arriba, tieso como una figura de madera. Jacinta sintió una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio porque alguien, por fin, la trataba como a una persona en peligro y no como a una falta ambulante. Miedo porque sabía lo que costaba en Santa Rosalía ponerse del lado de quien ya estaba marcado. Eliseo se volvió hacia ella. No va a caminar sola bajo este sol. Venga, si los dolores siguen, necesito revisarla. No puedo, susurró Jacinta, mirando alrededor. La gente no le va a bajar la fiebre, ni a sostenerla si cae, ni a recibir a ese niño si se adelanta, respondió él con calma. Camine despacio. Yo llevo la canasta, y sin esperar permiso del pueblo, aunque sí esperando el de ella, tomó la canasta de costura y se colocó a su lado, dejando entre ambos una distancia respetuosa, la suficiente para sostenerla si volvía a tambalear, pero no tanta como para dejarla sola en mitad de aquella mirada colectiva. Fue entonces cuando el padre Benito habló desde los escalones, con voz grave, cargada de autoridad. Eliseo Barragán, te recuerdo que hay compañías que terminan por parecer complicidades. El curandero alzó apenas la cabeza. Y yo le recuerdo, padre, que la misericordia no debería quedarse en el sermón. Nadie respondió. Nadie se atrevió siquiera a moverse. Jacinta sintió que el corazón le golpeaba con fuerza no solo por el dolor, sino por la certeza de que algo acababa de romperse en la plaza de Santa Rosalía. Algo pequeño tal vez, pero real. Y mientras Eliseo la guiaba fuera de aquel círculo de ojos duros, ella no podía imaginar que ese gesto sencillo, caminar junto a ella cuando todos preferían apartarse, iba a cambiar mucho más que el resto de aquella mañana. El camino desde la plaza hasta la casa de Eliseo no era largo, pero para Jacinta se volvió una travesía pesada, casi irreal. Cada paso parecía medir no solo la distancia entre una calle y otra, sino el peso de todas las miradas que seguían clavadas en su espalda. Aun cuando ya habían dejado atrás el atrio y la voz del padre Benito se había apagado entre los ecos del templo, ella seguía sintiendo sobre la nuca el juicio de Santa Rosalía entero. Eliseo caminaba a su lado sin hablar de más. Llevaba la canasta de costura en una mano y con la otra se mantenía listo, atento a cualquier vacilación de ella, sin tocarla a menos que fuera necesario. Aquella prudencia, lejos de volverlo distante, le dio a Jacinta una extraña sensación de resguardo. Estaba acostumbrada a que los hombres invadieran o despreciaran, no a que cuidaran el espacio de una mujer con tanta naturalidad. Doblaron por la calle de la Botica, luego cruzaron un callejón estrecho donde el sol apenas entraba y finalmente tomaron el sendero de tierra que salía del pueblo hacia el arroyo seco.
Allí el ruido humano se fue quedando atrás. Solo quedó el canto áspero de unas chicharras, el crujido de sus pasos sobre la tierra caliente y el viento leve que movía las ramas bajas de los mezquites. «Si quiere sentarse un momento, dígamelo», murmuró Eliseo sin volver la cara. «No tiene que demostrarle fuerza a nadie». Jacinta tragó saliva. Aquella frase le rozó una herida vieja. Durante meses había sentido que debía andar erguida, aunque el cuerpo le pesara, coser aunque le doliera la espalda, aguantar hambre para pagar renta, aguantar vergüenza para conservar trabajo, como si detenerse fuera a confirmar todo lo que el pueblo decía de ella, que era débil, que era una carga, que había arruinado su propia vida. «Puedo seguir», respondió en voz baja. Eliseo asintió pero no discutió. Siguieron caminando. Al cabo de unos minutos, el sendero se abrió y apareció la casa. Era modesta, de adobe claro, con techo bajo de vigas y un corredor frontal sombreado por una enramada pobre, pero viva. A un lado crecían romero, ruda, sábila y otras plantas que Jacinta no supo nombrar. Más atrás se veían dos tinajas, una mesa de madera gastada y un pequeño corral vacío. No era una casa rica ni grande, pero tampoco tenía el aire encogido de los lugares donde se sobrevive apenas. Había orden, había silencio limpio, había algo parecido a la dignidad de quien ha construido un refugio con sus propias manos. Eliseo abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar primero. «Entre, siéntese junto a la ventana, allí corre mejor el aire». Jacinta obedeció. El interior olía a hierbas secas, jabón sencillo y leña vieja. Había estantes con frascos, paquetes colgados del techo, una mesa amplia y dos sillas. También un catre limpio al fondo, separado por una cortina modesta. Todo estaba dispuesto con la precisión de alguien que vive solo y necesita que cada cosa esté donde debe. Apenas se sentó, el mundo pareció inclinarse un poco. El alivio de dejar de caminar hizo que el dolor de la cintura se volviera más claro. No era constante, pero regresaba por oleadas. Eliseo dejó la canasta sobre la mesa, llenó un jarro con agua fresca y se lo ofreció. Despacio, Jacinta bebió con las dos manos. El agua le supo a salvación. Cuando terminó, él ya estaba apartando unos frascos para hacer espacio sobre la mesa. «Necesito hacerle algunas preguntas», dijo con la misma calma sobria. «Si en algún momento se siente peor, me lo dice». Ella asintió. «¿Desde qué hora siente esos dolores?» «Desde antes de llegar a la casa de doña Amalia», respondió. «Primero fueron suaves, luego más seguidos. ¿Ha tenido fiebre, sangrado, mareo?» «Mareo sí, sangrado no. Fiebre, no sé». Eliseo se acercó un poco, lo suficiente para ponerle el dorso de los dedos en la frente y luego en el cuello. Sus manos estaban frescas. Jacinta cerró los ojos apenas un segundo, no por intimidad, sino por el descanso extraño que le provocó un gesto sin violencia. «No tiene fiebre alta», dijo él, «pero está agotada y lleva demasiadas horas sin comer». No era una acusación, era una constatación tan limpia que a Jacinta le dio vergüenza igual. Tenía que entregar un trabajo, y el trabajo no la alimentó, respondió él. Aquella vez sí hubo algo parecido a una sombra en su voz, no de enojo contra ella, sino contra algo más grande. Eliseo se volvió hacia la alacena, sacó un pedazo de pan moreno, un poco de queso envuelto en manta y una taza de barro. «Vamos primero, después la reviso». Jacinta quiso negarse por pudor, por costumbre, por miedo a deber favores que luego se cobraran de otra manera. Pero el olor del pan recién partido le recordó de golpe el vacío en el estómago. «No tengo con qué pagarle hoy», murmuró. Eliseo ni siquiera se volvió. «No le estoy vendiendo comida». Le sirvió además una infusión clara que olía a anís y algo más dulce. Jacinta tomó el primer bocado casi con culpa. El pan estaba un poco duro, pero a ella le supo mejor que cualquier festín. Durante un rato solo se oyó el leve sonido de la taza sobre la mesa y el viento entrando por la ventana. Eliseo se mantuvo ocupado triturando hojas en un mortero, dándole a la habitación el espacio necesario para que ella no se sintiera observada mientras comía. Fue ese respeto lo que terminó por ablandarla más que el alimento. «Le van a hacer pagar esto», dijo de pronto, sin saber bien por qué lo decía en voz alta. Eliseo siguió moliendo las hojas. «¿El qué? Lo de la plaza, lo que le dijo al padre Benito».
lo que hizo por mí. Él tardó unos segundos en responder. La gente de Santa Rosalía me ha hecho pagar otras cosas antes. Sabré sobrevivir a una más. Jacinta alzó la vista. Había querido preguntarle muchas veces por qué un hombre como él vivía tan apartado. Por qué lo toleraban pero nunca lo incluían del todo. Por qué incluso quienes acudían a sus remedios seguían mirándolo con recelo. No se atrevió, pero algo en esa frase dejó ver una grieta. No debió meterse, dijo, aunque en su voz no había reproche, sino tristeza. Yo estoy acostumbrada. Eliseo dejó por fin el mortero y la miró de frente. Sus ojos oscuros no eran duros, pero tampoco complacientes. Acostumbrarse al maltrato no lo vuelve menos injusto. La frase se quedó suspendida en el aire. Jacinta bajó la mirada a la mesa porque sintió que si sostenía esos ojos un poco más, iba a terminar llorando. Y no quería llorar. No allí, no delante de un hombre que no le debía nada. Pero Eliseo parecía ver incluso lo que ella se empeñaba en esconder. Acuéstese un momento en el catre, dijo con suavidad. Necesito ver si el vientre está demasiado tenso. Jacinta obedeció en silencio. La cortina del fondo apenas se movió cuando ella pasó. El catre estaba cubierto por una manta limpia. Se recostó de lado, torpe por el peso del embarazo. Eliseo se lavó las manos en una jofaina, se secó con un paño y luego se acercó despacio. Voy a tocar aquí, avisó, señalando el costado del vientre. Si le duele mucho, me dice. Su forma de pedir permiso antes de cada gesto sorprendió a Jacinta más de lo que hubiera querido admitir. Asintió. Él apoyó la mano con firmeza cuidadosa, palpando con experiencia, atento a la respiración de ella. El niño se movió bajo la piel como respondiendo al contacto. Está inquieto, murmuró Eliseo, pero el vientre no está duro todo el tiempo. Eso es bueno. ¿No se va a adelantar?, preguntó Jacinta, y en esa pregunta salió por fin el miedo verdadero. Eliseo retiró la mano. No lo creo. No ahora. Son contracciones de cansancio. El cuerpo le está diciendo que ya no puede seguir forzándolo como si no estuviera gestando una vida. Jacinta giró la cara hacia la pared. El alivio fue tan brusco que le dolió. No tengo opción, susurró. Hubo un silencio largo. Eliseo no respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz había bajado aún más. Tal vez no tenga todas, pero algunas sí, y si no las ve ahora, habrá que encontrarlas. Jacinta soltó una risa mínima, rota. ¿Encontrarlas dónde? ¿En el cuarto que alquilo y que tal vez me quiten cuando nazca el niño? ¿En las clientas que me pagan la mitad porque creen que mi vergüenza se pega a sus telas? ¿En el padre del niño, que seguramente ya se casó con otra? No había querido decir tanto. Las palabras salieron solas, empujadas por el cansancio y por la rara seguridad de que ese hombre no iba a usar su dolor para alimentarse de él. Eliseo se quedó quieto. No hubo en su rostro compasión humillante ni sorpresa morbosa. Solo atención. Una atención entera. ¿Quiere hablar de él?, preguntó. Jacinta negó con la cabeza primero. Luego, sin embargo, se oyó a sí misma responder. Se llamaba Esteban Villar, prometió volver. Dijo que arreglaría todo. Cuando supe del niño, fui a buscarlo, ya no estaba. Después oí que lo habían mandado a Zacatecas. Luego que se había comprometido con una muchacha de familia buena. Nunca me escribió, nunca mandó razón, ni siquiera para negar lo que me había dicho a la cara. Las últimas palabras le rasparon la garganta. Eliseo tomó una silla y se sentó a cierta distancia, sin convertir la confesión en un interrogatorio. Entonces no fue usted la que faltó a su palabra. Jacinta cerró los ojos. Qué extraño era oírlo así. Tan simple, tan claro. Durante meses había escuchado versiones en las que todo terminaba volviendo a ella. Por confiar, por enamorarse, por entregarse, por no prever, por no callar, por no esconderse mejor. Nadie había dicho nunca esa frase. No de ese modo. Eso no cambia nada, murmuró. Cambia una cosa, respondió Eliseo. La verdad. Ella abrió los ojos y lo miró. Por primera vez desde que estaba allí, quiso saber algo de él. ¿Y a usted quién le enseñó a mirar así? Eliseo apoyó los antebrazos en las rodillas. La pregunta pareció tomarlo desprevenido, no porque le molestara, sino porque no estaba acostumbrado a hablar de sí mismo. Mi madre, dijo al fin, era partera, curaba con lo que encontraba, escuchaba más de lo que hablaba y decía que el dolor ajeno no se toca con orgullo,
solo con cuidado. Jacinta guardó silencio. Él continuó, como si abrir una rendija en el pasado exigiera hacerlo completo. Murió en una epidemia al norte. Yo era casi un muchacho. Después trabajé con un médico viejo durante unos años. Aprendí lo que pude. Cuando él murió, seguí por mi cuenta. He visto nacer niños en yacales, en carretas, en campos abiertos. He visto morir gente que no debía morir, solo porque otros decidieron que no valía el esfuerzo salvarla. Por eso no tengo paciencia para los sermones cuando hay alguien sufriendo delante. Tono lo dijo con amargura teatral. Lo dijo como quien nombra una piedra que lleva mucho tiempo cargando. Jacinta entendió entonces algo de esa soledad ordenada en la casa, de ese modo suyo de hablar poco y mirar hondo. Desde afuera llegó un ruido de cascos. Ambos volvieron la cabeza. Eliseo se puso de pie enseguida y caminó hasta la puerta. Jacinta se incorporó como pudo, con el corazón acelerado. A través de la ventana vio pasar 2 hombres del pueblo por el sendero. No se detuvieron, pero uno de ellos miró hacia la casa con descaro antes de seguir. El mensaje era claro. Ya empezaban los rumores. No tardarán en hablar, susurró Jacinta. Ya hablaban antes, repuso Eliseo sin dramatismo. Volvió a la mesa, tomó el frasco con la infusión preparada y lo dejó junto al catre. Quiero que beba esto 2 veces hoy y que no vuelva a caminar bajo el sol por lo menos hasta mañana. Jacinta soltó una sonrisa triste. Mañana también tendré que comer. Eliseo la sostuvo con la mirada. Fue entonces cuando dijo algo que ninguno de los dos esperaba escuchar tan pronto. Puede quedarse aquí esta noche. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, más denso, más delicado. Jacinta sintió un vuelco en el pecho, no por miedo a él, sino por todo lo que esa oferta significaba en un pueblo como Santa Rosalía. No puedo, dijo casi de inmediato. Si ya hablan ahora, imagínese si no vuelvo a mi cuarto. Si vuelve sola en este estado y se desmaya en el camino, hablarán igual, respondió Eliseo. Si los dolores aumentan de noche, yo podré atenderla. Y si mañana amanece mejor, decidirá con la cabeza más clara. Ella lo miró en silencio. Había sensatez en cada palabra, pero también un riesgo inmenso. Doña Úrsula puede tirar mis cosas a la calle. Entonces habrá que ir por ellas antes de que anochezca. Jacinta parpadeó. ¿Ir, los dos? No la voy a mandar sola otra vez a enfrentar al pueblo después de cómo salió de la plaza. Aquella frase le encendió algo pequeño y tibio bajo el miedo. No era amor. Era demasiado pronto incluso para pensarlo. Era otra cosa más humilde y más rara. La sensación de no estar completamente sola frente al mundo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, en la casa de huéspedes junto a la plaza, doña Úrsula Natera ya estaba oyendo una versión torcida de lo ocurrido, y que antes de caer la tarde, Jacinta tendría que enfrentar no solo el juicio de la calle, sino la posibilidad real de quedarse sin techo mucho antes del nacimiento de su hijo. Jacinta permaneció sentada en el borde del catre, con las manos juntas sobre el vientre, como si al apretarlas pudiera ordenar también el torbellino que se le había formado dentro. Afuera, el sol había empezado a inclinarse, pero el calor seguía pegado a las paredes de adobe. La casa de Eliseo, que unos minutos antes le había parecido un refugio quieto, comenzó a sentirse de pronto como el centro de una decisión demasiado grande. Él no la apuró. Se movió por la habitación con la misma serenidad de siempre, guardando frascos, apartando hierbas, revisando una bolsa de cuero donde llevaba vendas, ungüentos y algunos instrumentos sencillos. No había en sus gestos impaciencia ni esa condescendencia que tanto humilla cuando alguien cree saber mejor que uno lo que le conviene. Solo preparación. Si vamos por sus cosas, conviene hacerlo antes de que oscurezca, dijo al fin. La gente habla más cuando cae la tarde y ya no tiene nada útil que hacer. Jacinta alzó la vista. Doña Úrsula no es mala del todo, murmuró, aunque ni ella misma sonó convencida. Solo le importan mucho las apariencias. Eliseo se detuvo junto a la mesa. En pueblos como este, a veces las apariencias terminan haciendo más daño que la maldad abierta. Ella no discutió. Sabía que era verdad. Doña Úrsula Natera era viuda de un talabartero, mujer de cuentas exactas y rosario fácil, más preocupada por lo que se decía en la calle
que por el frío que entraba por las rendijas de los cuartos que alquilaba. Desde que el vientre de Jacinta empezó a notarse, sus advertencias habían ido creciendo como crece la humedad en una pared vieja, primero discretas, luego constantes, al final imposibles de ignorar. Mientras pagues a tiempo, aquí nadie se mete en tu vida, le había dicho al comienzo, pero después vinieron otras frases. No quiero visitas de hombres. No me armes escándalos cuando te llegue la hora. Procura entrar y salir cuando no haya tanta gente, como si la sola existencia de Jacinta ya fuera una forma de desorden. Eliseo tomó su sombrero del respaldo de una silla. ¿Puede caminar? Jacinta se puso de pie con cuidado. El dolor de la cintura seguía allí, sordo, pero menos apretado que antes. La comida y el agua le habían devuelto algo de fuerza. Sí, creo que sí. Él asintió. Entonces iremos despacio. Si se marea, me lo dice antes de que se le doblen las rodillas. La frase, tan práctica, estuvo a punto de arrancarle una sonrisa. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba sin adornos ni doble intención. Tomó su rebozo, se lo acomodó sobre los hombros y miró un instante la canasta de costura. La dejo aquí. Aquí estará. Salieron juntos. El aire de afuera había cambiado de color. Ya no era la luz blanca y cruel del mediodía, sino una claridad dorada que alargaba las sombras de los mezquites. Durante el primer tramo del sendero apenas hablaron. Jacinta caminaba más despacio que antes y Eliseo ajustaba el paso al de ella sin hacerlo evidente. Cuando se acercaron de nuevo a las primeras casas del pueblo, el silencio se volvió más pesado. Los rumores, pensó Jacinta, tienen un modo particular de adelantarse a uno. Antes de que alguien los diga en voz alta, ya están en las ventanas entreabiertas, en las mujeres que barren sin necesidad, en los hombres que se detienen a liar un cigarro justo cuando uno pasa. Y aquella tarde el rumor corría delante de ellos como un perro flaco. La primera en verla fue la esposa del boticario. Estaba sacudiendo un mantel en el patio y se quedó inmóvil unos segundos, con la tela suspendida en el aire. Luego volvió la cabeza hacia el interior de la casa y llamó a alguien en voz baja. Más adelante, dos muchachos que cargaban costales se hicieron a un lado para dejarlos pasar, pero no apartaron los ojos. Uno sonrió con esa media mueca de quien no tiene valor para insultar de frente, pero sí para disfrutar del espectáculo. Jacinta sintió el impulso de bajar la cabeza. No lo hizo. Caminó mirando al frente, aunque cada paso le pesó como si llevara piedras amarradas a los tobillos. No los mire, murmuró Eliseo, sin volver la cara. La curiosidad se alimenta cuando encuentra ojos asustados. No siempre puedo evitarlo. Ya lo sé, la respuesta fue tan simple, tan desprovista de exigencia, que a ella se le aflojó un poco el pecho. El cuarto que alquilaba quedaba en la parte trasera de la casa de doña Úrsula, con entrada por un corredor angosto donde siempre olía a humedad y a sopa recalentada. Al llegar, Jacinta supo de inmediato que algo andaba mal. La puerta del patio estaba abierta de par en par, y doña Úrsula, erguida como un palo seco, las manos cruzadas sobre el delantal, los esperaba bajo el alero. No estaba sola. A un lado tenía a su hermana, doña Elvira Natera, mujer más pequeña pero de lengua aún más filosa, y detrás, fingiendo sacudir una escoba, se asomaba la muchacha que ayudaba con la limpieza. Las tres miraban a Jacinta y a Eliseo como si no fueran personas llegando a una casa, sino una confirmación de lo peor que ya habían decidido creer. «Vaya», dijo doña Úrsula antes siquiera de que se acercaran del todo. Así que era cierto. Jacinta tragó saliva. «Buenas tardes, doña Úrsula. No sé qué tienen de buenas». Eliseo se quitó el sombrero por pura cortesía, no por sumisión. «Venimos por las cosas de Jacinta». Doña Elvira soltó una risa breve y amarga. «Claro, sus cosas, porque ya hasta eso se hace a plena luz del día». Jacinta sintió que el rubor le subía por el cuello. «No vine a discutir», dijo, procurando que no le temblara la voz. «Solo quiero recoger mis cosas y pagarle lo que le debo cuando termine el mes, como habíamos hablado». Doña Úrsula la miró con una dureza casi ofendida. «¿El mes? Después de la vergüenza que me has hecho pasar hoy, agradece que no te saqué todo a la calle. No le he faltado al pago. No hablo del pago. Hablo del nombre de mi casa». Aquella frase cayó como un portazo. Jacinta abrió la boca para responder, pero fue Eliseo quien habló primero. «Con respeto, señora,
El nombre de su casa no se sostiene echando a una mujer embarazada a la calle. Doña Úrsula se irguió todavía más. Y con respeto le digo, señor Barragán, que lo que usted haga con su reputación no es asunto mío. Pero yo no pienso permitir que una inquilina mía se pasee con un hombre sin casarse y vuelva luego como si nada. Jacinta sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Quiso explicar que no había paseado, que casi se desmaya en la plaza, que Eliseo la había auxiliado, que no había nada deshonroso en sobrevivir una tarde difícil. Pero comprendió, antes de pronunciar una sola palabra, que ninguna explicación iba a servir. Doña Úrsula no estaba esperando verdad, estaba defendiendo su versión. Fui a buscarla para recoger mis cosas, dijo Jacinta al fin muy despacio. Eso es todo, eso será todo para ti. Para el pueblo ya es otra cosa. Doña Elvira asintió con gusto. Y no nos hagamos las ingenuas. Si ya pensabas irte con él, podrías haber avisado antes. Eliseo dio un paso apenas perceptible hacia adelante. No fue un gesto agresivo, pero sí lo bastante firme para que ambas mujeres entendieran que no pensaba dejar sola a Jacinta en aquel paredón de veneno. La señora va a entrar por sus pertenencias, dijo. Si luego quiere discutir alquileres o fechas, lo hará conmigo delante de quien corresponda. Doña Úrsula lo miró con indignación. ¿Con usted? ¿Y quién es usted para meterse? El hombre que no la va a dejar desamparada. Hubo un silencio súbito. Incluso la muchacha de la escoba dejó de mover las manos. Jacinta sintió el golpe de esas palabras dentro del pecho. No eran una declaración de amor ni una promesa inflamada. Eran algo más serio, más peligroso. Una toma de posición. Doña Elvira fue la primera en recuperarse. Ya lo oíste, Úrsula. Ya tienen arreglo. La viuda apretó los labios hasta dejarlos blancos. Entra, le dijo a Jacinta con voz helada. Tienes 10 minutos. Después quiero la llave. Jacinta no respondió. Atravesó el corredor con el corazón desbocado. Su cuarto seguía igual de pequeño. El catre angosto, la silla coja, la caja de madera donde guardaba telas y papeles, la palangana junto a la ventana. Pero algo había cambiado. Tal vez porque ya no era refugio ni siquiera en apariencia. Tal vez porque sabía que al salir de allí no quedaría nada de la vida precaria que todavía había intentado sostener. Se arrodilló frente a la caja de madera y empezó a guardar lo poco que tenía. 2 vestidos, el chal de su madre, un costurero de lata con hilos enrollados, un cuaderno viejo donde anotaba medidas, unas cartas de clientas, el pequeño rosario de cuentas opacas que había pertenecido a su madre y que ella guardaba envuelto en un pañuelo. Mientras doblaba las telas, oyó pasos en la puerta. Era Eliseo. Traje un costal, dijo, mostrándoselo. La caja pesa demasiado. Ella asintió sin dejar de moverse. No quería llorar, no por un cuarto húmedo y angosto, no por una silla rota, pero cuando tomó el chal de su madre y aspiró sin querer el olor tenue a jabón viejo que aún conservaba, sintió que algo se le quebraba por dentro. Pensé que al menos podría quedarme hasta que naciera el niño, susurró. Eliseo dejó el costal en el suelo. A veces lo que uno cree que es sostén ya se está cayendo desde antes. Jacinta soltó una risa mínima, triste. Tiene una manera muy poco amable de consolar. No estoy intentando consolarla. Estoy intentando que vea dónde pisa. Eso de algún modo la ayudó más. Cuando terminaron de guardar las cosas, Eliseo cargó el costal sobre un hombro y tomó además la caja más pequeña. Jacinta se llevó la canasta de costura y el chal. Al salir al corredor, doña Úrsula extendió la mano sin mirarla del todo. La llave. Jacinta se la dejó en la palma. Fue un gesto breve, pero sintió que con esa llave entregaba algo más que un cuarto. Entregaba la última apariencia de normalidad que le quedaba. Que Dios te encamine, dijo doña Úrsula, y en su voz no había bendición, sino distancia. Jacinta la miró por primera vez de frente. Ojalá también a usted le alcance. Las palabras salieron suaves, casi sin fuerza, pero bastaron para que doña Elvira abriera la boca escandalizada. Eliseo no dijo nada, solo se volvió hacia la calle, esperando a que Jacinta echara a andar a su lado. No habían avanzado ni media cuadra cuando escucharon detrás el trote de un caballo. Eliseo giró primero. Jacinta lo imitó con el corazón súbitamente apretado. El jinete se acercó levantando una nube pequeña de polvo
y se detuvo frente a ellos. Era Tomás Villar, el hermano mayor de Esteban. Jacinta lo reconoció enseguida. Más ancho de espaldas, más curtido por el sol, pero con la misma línea en la mandíbula. Hacía meses que no lo veía, desde antes de que el vientre se hiciera inocultable. Tomás bajó del caballo con expresión grave, sosteniendo algo en la mano, un sobre doblado y amarillento. Jacinta dijo, y su voz sonó incómoda. «Te he estado buscando desde la mañana». Ella se quedó inmóvil. Eliseo, sin adelantarse del todo, acomodó el peso del costal y observó en silencio. «¿Para qué?», preguntó Jacinta. Tomás bajó la mirada un instante, como si le costara sostenerle los ojos. «Me llegó esto hace 3 días. Vino de Zacatecas. Es de Esteban». El nombre cayó entre ellos como una piedra arrojada a un pozo. Jacinta sintió que todo el cuerpo se le tensaba. Durante meses había esperado una explicación, una negación, una mentira incluso. Luego había dejado de esperarla para no morirse de humillación. Y ahora, cuando ya no tenía cuarto, cuando el pueblo entero la había puesto contra la pared, aparecía una carta. «No la quiero», dijo, demasiado rápido. Tomás asintió como si hubiera previsto esa respuesta. «Lo entiendo, pero igual debes leerla. Hay cosas ahí que cambian algunas versiones». Jacinta pensó en todas las noches en que imaginó a Esteban indiferente, instalado en otra vida, sin cargar el peso de nada. Pensó también en el niño dentro de ella, en la verdad que algún día tendría que contarle. Extendió la mano antes de convencerse del todo. Tomás le entregó el sobre. «No vine a defenderlo», dijo. «Vine porque debía hacerlo antes. Mi madre supo que él te había prometido matrimonio. Supo también cuando desapareció y cayó para evitar escándalo. Yo no lo supe todo hasta que ya era tarde». Había vergüenza real en su voz. No limpiaba nada, pero era real. Jacinta apretó el sobre entre los dedos. Eliseo seguía quieto, sin intervenir, pero su sola presencia a un costado le impedía sentirse otra vez sola frente a un billar. «¿Qué dice?», preguntó ella, aunque aún no se atrevía a abrirlo. Tomás respiró hondo, que no se fue por voluntad propia del todo. «Mi madre movió influencias para mandarlo lejos cuando supo de ustedes. Le ofrecieron un puesto en Zacatecas y lo amenazaron con desheredarlo si volvía. Él aceptó, eso ya dice bastante de su cobardía. Pero también escribió que quiso regresar y que enfermó en el camino meses después. Dice que cuando supo de tu embarazo ya era demasiado tarde y no tuvo valor para enfrentarlo». Jacinta sintió un frío repentino en el pecho, pese al calor de la tarde. No era alivio, no era perdón. Era la clase de dolor que nace cuando una herida vieja cambia de forma, pero no desaparece. «Entonces eligió igual», dijo. Tomás asintió con tristeza. «Sí, eligió igual». Hubo un silencio breve. Luego añadió, «También dejó dinero. No mucho, pero algo. Está con el escribano. Dice que es para el niño». Jacinta cerró los dedos sobre el sobre. «No sé si quiero nada suyo. No tienes que decidir ahora». Tomás miró entonces a Eliseo, como reparando por fin en él más allá de la escena. «Buenas tardes, Barragán». «Buenas». No hubo hostilidad abierta, pero sí una cautela antigua. Tomás volvió a montar. «Si quieres leerla con alguien presente, iré mañana al arroyo», dijo, ya sobre el caballo. «No para presionarte, solo por si necesitas testigo». Y sin esperar respuesta, tiró de las riendas y se alejó por la calle. Jacinta quedó mirando el polvo que dejaba atrás. Sentía el sobre en la mano como si quemara. Eliseo no habló durante varios segundos, luego dijo, con la misma sobriedad de siempre: «No tiene que abrirla hoy». Ella negó despacio. «Pero ya entró igual». Pero ya entró igual. Se refería no solo a la carta, sino al pasado entero, a Esteban, a la promesa rota, a la posibilidad terrible de que la verdad no fuera tan simple como ella había necesitado creer para sobrevivir. Eliseo la miró un momento largo. «Entonces volvamos a la casa antes de que se haga de noche», dijo al fin. «Lo demás puede esperar unas horas. Usted no». Y Jacinta, con el costado dolorido, el corazón revuelto y toda su vida cabiéndole apenas en una canasta, un costal y un sobre amarillento, comprendió que la calma que había encontrado junto a aquel hombre callado estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera mucho más profunda de lo que había imaginado.
El regreso a la casa de Eliseo fue más lento que la ida, no solo por el peso de las cosas, sino por el peso nuevo que Jacinta llevaba ahora entre las manos. El sobre parecía liviano, pero en su interior se agitaban meses de abandono, de rabia contenida, de preguntas que ella había enterrado para seguir respirando. Lo apretó contra el pecho durante casi todo el camino, como si todavía no decidiera si protegerlo o rechazarlo. Cuando por fin llegaron al arroyo seco, el sol ya estaba cayendo detrás de los mezquites y la luz dorada se había vuelto cobriza. Eliseo dejó el costal en el corredor, abrió la puerta y volvió a hacerse a un lado para dejarla entrar primero. Ese gesto, tan pequeño y constante, terminó de quebrar algo dentro de Jacinta. No lloró todavía, pero sintió que el cuerpo entero le pedía descanso como se pide agua después de una travesía larga. Eliseo acomodó la caja y el costal junto a la pared. Luego encendió una lámpara de aceite, porque la claridad del atardecer ya no bastaba para ver bien dentro de la casa. La llama tembló unos segundos y llenó el cuarto de una luz cálida, humilde, casi doméstica. Jacinta observó sus pocas pertenencias apiladas junto a los frascos de hierbas y comprendió que la vida, a veces, cambiaba de casa antes de que el corazón alcanzara a entenderlo. «Siéntese», dijo Eliseo. «Le voy a calentar algo de comer». Ella obedeció sin discutir. Se sentó junto a la mesa y dejó el sobre frente a sí. Lo miró como se mira una herida cerrada a medias. Eliseo puso agua al fuego, partió unas tortillas, calentó frijoles con un poco de manteca y chile muy suave. No hablaba, y ese silencio, lejos de incomodarla, le dio espacio para oírse por dentro. El niño se movió otra vez. Un movimiento amplio, decidido. Jacinta llevó la mano al vientre por instinto. «También él siente cuando algo cambia», murmuró sin pensar. Eliseo, que revolvía la olla, respondió sin volverse. «Los niños sienten antes de entender». Cuando la comida estuvo lista, la sirvió en un plato de barro y se lo acercó. Jacinta comió despacio, ya no con la urgencia de antes, sino con ese cansancio hondo que vuelve cada gesto más lento. Eliseo se sentó al otro lado de la mesa con una taza de café claro, sin presionarla. Solo cuando vio que había terminado la mayor parte del plato, señaló el sobre con la mirada. «¿Quiere abrirlo?» Jacinta tragó antes de responder. «No sé si quiero saber lo que dice o si quiero seguir odiándolo sin matices». Eliseo apoyó la taza. «A veces los matices no absuelven a nadie, solo ordenan la verdad». Él ya dejó escapar una respiración temblorosa. Luego tomó el sobre. El papel estaba gastado, con una esquina doblada y una mancha de humedad cerca del cierre. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja escrita por ambas caras, con la letra inclinada que Jacinta reconoció enseguida. Esa letra que tantas veces había visto en recados breves, en promesas pequeñas, en palabras que entonces parecían futuras. La primera línea la obligó a cerrar los ojos un segundo. «Jacinta, si esta carta llega a tus manos, sabrás por fin lo que no tuve el valor de decirte a la cara». Siguió leyendo en silencio al principio. Después, quizá porque necesitaba que las palabras no se quedaran rebotando solo dentro de ella, comenzó a hacerlo en voz baja. Esteban contaba lo que Tomás ya había adelantado: la presión de su madre, el traslado forzado a Zacatecas, la amenaza de desheredarlo, la cobardía con la que aceptó callar. Admitía que supo del embarazo demasiado tarde y que, aun sabiéndolo, tardó meses en intentar regresar porque no pudo reunir el valor necesario para enfrentarse a lo que había hecho. Luego venía lo más difícil: una enfermedad del pecho, la imposibilidad de volver pronto, el miedo creciente de ya no ser recibido. No se justificaba del todo, tampoco se condenaba con la fuerza que Jacinta habría querido, pero al menos nombraba su falta con claridad. «Te fallé cuando más debías poder confiar en mí. Si nuestro hijo nace y tú decides no dejarle mi nombre, lo entenderé. Si decides no perdonarme nunca, también». Jacinta sintió que la voz se le quebraba. Siguió leyendo. «He dejado lo poco que pude reunir a nombre del niño. No es reparación, no alcanza para reparar nada. Solo es lo mínimo que debo a la vida que ayudé a traer y a la mujer a la que hice cargar sola con mi cobardía». La última parte la detuvo por completo. «No sé si llegaré a ver el invierno. Si no lo hago, quiero que al menos una verdad te alcance. No te abandoné porque no te amara.
Te abandoné porque fui menos hombre de lo que te prometí ser. El silencio que siguió fue tan hondo que hasta el fuego pareció bajar el crepitar. Jacinta dejó la carta sobre la mesa con manos temblorosas. No lloró de inmediato. Primero vino una especie de vacío, una calma helada. Después, poco a poco, el dolor empezó a subirle desde el pecho a la garganta. Lo amé de verdad, dijo al fin, con la mirada fija en la hoja. Eso es lo que más rabia me doña, que incluso ahora, sabiendo lo cobarde que fue, una parte de mí recuerda al hombre que me hacía creer que el mundo podía ser un lugar menos duro. Eliseo no se apresuró a responder. Amar a alguien no vuelve mentira lo que fue bueno, dijo después, pero tampoco borra lo que hizo mal. Jacinta soltó una risa breve y rota. Siempre habla como si cortara tela exacta. Es mejor cortar exacto que dejar hilachas donde se va a meter más dolor. Entonces sí lloró. No con estruendo, no con teatralidad. Lloró como lloran las mujeres que llevan demasiado tiempo conteniéndose, inclinada sobre sí misma, con las manos sobre el rostro y los hombros temblando en silencio. Eliseo se quedó quieto. No la tocó enseguida. Esperó a que el llanto saliera sin sentirse invadido. Solo cuando ella bajó las manos y respiró como quien acaba de cruzar un río hondo, le acercó un paño limpio. Gracias, murmuró Jacinta. No me las dé por un paño. Ella se secó la cara y miró otra vez la carta. No sé si quiero el dinero. No tiene que decidir hoy, pero el niño sí es suyo también. Biológicamente sí, respondió Eliseo con calma. Moralmente, lo sabrá usted cuando lo mire crecer. La frase se le quedó adentro. Jacinta apoyó ambas manos sobre el vientre, donde el pequeño se había aquietado. Afuera el cielo terminó de oscurecer, y con la noche llegó también el sonido de ruedas sobre piedra y luego unos golpes firmes en la puerta. Jacinta se tensó. Eliseo se puso de pie de inmediato. Cruzó el cuarto y abrió con cautela. Era Tomás Villar. Venía sin caballo esta vez, con el sombrero entre las manos y una expresión grave. Detrás de él, para sorpresa de ambos, estaba el capitán municipal, don Aurelio Rivas, un hombre ya mayor, de bigote cano y voz seca, más conocido por su apego al orden que por su ternura. Jacinta sintió que el corazón se le aceleraba otra vez. Buenas noches, dijo Tomás. Perdón la hora, pero pensé que esto debía resolverse hoy. Don Aurelio carraspeó. Vengo solo como testigo, señorita Roldán, y para evitar que mañana el pueblo invente más de lo que ya inventó. Eliseo los dejó pasar. Tomás permaneció cerca de la puerta, como si no quisiera invadir más de lo necesario. Don Aurelio, en cambio, se quitó el sombrero y habló de frente. Me enteré del escándalo en la plaza y de lo ocurrido en la casa de Úrsula Natera. También supe de la carta y del dinero dejado a nombre del niño. Si usted lo acepta, mañana mismo puede quedar asentado ante escribano que ese fondo es para su criatura y que nadie de la familia Villar podrá reclamarlo después. Jacinta lo miró sin comprender del todo. ¿Por qué haría usted eso? El viejo se acomodó el cuello. Porque en este pueblo sobran jueces de corredor y faltan hombres que pongan las cosas por escrito antes de que las destruyan con chismes. Y porque, aunque tarde, la familia Villar parece dispuesta a reconocer su falta. Tomás dio un paso al frente. Mi madre se opone, admitió. Pero no tiene ya la fuerza legal para impedirlo. Yo sí puedo firmar como testigo, y si Esteban no llega al invierno, como escribió, esto evitará que luego digan que tu hijo no tenía derecho ni siquiera a ese poco. Jacinta bajó la mirada a la carta. Durante meses había soñado con justicia como se sueña con lluvia en tiempo de sequía, pero la justicia real nunca llegaba limpia. Venía mezclada con vergüenza, con muerte posible, con dinero que olía a reparación tardía. Lo aceptaré por el niño, dijo al fin, no por él. Tomás asintió con alivio triste. Es suficiente. Don Aurelio sacó entonces un pequeño cuaderno de notas. Y hay otra cosa. El padre Benito pretende hablar mañana con el consejo para proteger la moral pública. En otras palabras, quiere que se le prohíba al señor Barragán seguir atendiéndola aquí sin supervisión. Eliseo no cambió de expresión, pero Jacinta sintió un escalofrío. ¿Puede hacer eso?, preguntó ella. No legalmente, respondió el capitán, pero sí puede envenenar bastante el ambiente. Por eso preferí venir esta noche. Si usted declara mañana ante el escribano que está aquí por voluntad propia y por necesidad de cuidado médico, y si se deja constancia de su estado,
Le quitamos al cura buena parte del teatro. Jacinta comprendió entonces la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la vergüenza. Se trataba de nombrar su verdad delante de otros antes de que otros la nombraran por ella. Miró a Eliseo. Él sostuvo su mirada con esa calma firme que ya empezaba a conocer. «Haré lo que sea mejor para el niño», dijo ella. Don Aurelio cerró el cuaderno. «Entonces mañana al amanecer pasaré por ustedes». La visita fue breve. Cuando se marcharon, el silencio de la casa volvió a caer, pero ya no era el mismo. Había algo decidido en el aire. Algo que se parecía al miedo, sí, pero también a la dignidad. Jacinta se llevó una mano a la espalda y cerró los ojos un instante. Eliseo lo notó enseguida. ¿Otra vez el dolor? Un poco. Nada como en la tarde. Él la observó con atención y luego señaló el catre. Va a acostarse. Hoy ya peleó bastante con el mundo. Jacinta sonrió por primera vez de verdad, una sonrisa cansada, pequeña. ¿Y usted? Yo pelearé con el fuego y con mis propios pensamientos un rato más. Ella se recostó despacio. Eliseo le dejó cerca la taza con la infusión y apagó la lámpara principal, dejando solo una luz menor junto a la mesa. Desde el catre, Jacinta lo veía moverse entre sombras, ordenando papeles, guardando el plato, doblando el paño que ella había usado para secarse las lágrimas. Todo lo hacía con esa sobriedad suya que no buscaba ser admirada. Y quizá por eso conmovía más. Eliseo llamó ella antes de que el sueño la venciera del todo. Él se volvió. «Gracias por no dejarme sola hoy». Hubo un silencio breve. Después respondió. «No fue compasión, Jacinta, fue reconocimiento». La frase quedó suspendida en la penumbra como una verdad sencilla. Jacinta cerró los ojos con el corazón apretado y tibio a la vez. A la mañana siguiente, Santa Rosalía del Mezquite amaneció con más murmullos que de costumbre, pero también amaneció con algo que el pueblo no esperaba. Ante el escribano, con el capitán Aurelio como testigo, Tomás Villar reconoció el fondo dejado para el niño. Jacinta declaró con la frente alta que se encontraba bajo el cuidado de Eliseo por necesidad de salud y por su propia voluntad. Y cuando el padre Benito intentó convertir el asunto en escándalo frente al consejo, se encontró con un papel firmado, con un capitán cansado de moralismos huecos y con una verdad ya dicha antes que su sermón. No fue una victoria ruidosa. Nadie aplaudió. Nadie pidió perdón en la plaza. Pero el pueblo entendió que aquella mujer a la que habían querido empujar al rincón ya no estaba completamente indefensa. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Jacinta siguió cosiendo, aunque menos. Eliseo le preparó un espacio verdadero en la casa, no como favor momentáneo, sino como refugio digno. Pusieron su caja junto a la ventana del cuarto del fondo. Colgaron el chal de su madre en un clavo limpio. Y poco a poco, entre infusiones, silencios compartidos y el sonido de la aguja entrando y saliendo de la tela, la casa dejó de sentirse prestada. El niño nació una madrugada de septiembre, con lluvia fina golpeando el techo de adobe y el olor de la tierra mojada entrando por la ventana. Fue un parto largo, duro, pero limpio. Eliseo la asistió con manos firmes y voz baja, igual que su madre le había enseñado. Cuando por fin el llanto del recién nacido llenó el cuarto, Jacinta rompió a llorar con una fuerza que no había conocido antes. No de pena, no de humillación, de alivio puro. Era un varón. Tenía el cabello oscuro pegado a la cabeza y unas manos pequeñas que se cerraban con terquedad sobre el aire. Jacinta lo sostuvo contra el pecho, agotada, y supo en ese instante que nada de lo vivido había sido en vano si la había llevado hasta ese latido tibio. «¿Cómo se llamará?», preguntó Eliseo mientras envolvía al niño en la manta suave que Jacinta había logrado comprar semanas después. Ella miró al pequeño largo rato. «Mateo», susurró, «porque significa regalo de Dios, y yo necesito recordar que todavía existen». Eliseo asintió, y en sus ojos oscuros, por primera vez, Jacinta vio algo más que calma. Vio ternura sin miedo. Los meses se volvieron años. El dinero dejado por Esteban sirvió para asegurar el primer tiempo de Mateo, pero no fue eso lo que construyó la vida del niño. Lo construyeron las manos de Jacinta, que siguieron cosiendo con dignidad renovada. Lo construyó Eliseo, enseñándole a caminar entre macetas de hierbas, a reconocer el romero, a escuchar el viento antes de la lluvia. Lo construyó una casa donde nunca hubo lujo,
pero sí respeto. El pueblo tardó en acostumbrarse. Algunas mujeres siguieron hablando. El padre Benito nunca cambió del todo, pero la autoridad de sus palabras se fue gastando cuando vieron que Jacinta no se hundía, que Mateo crecía sano, que Eliseo seguía curando sin preguntar a quién convenía salvar y que, poco a poco, incluso los más orgullosos terminaban llamando a su puerta cuando la fiebre entraba en sus casas. No hubo una gran declaración de amor bajo las estrellas. No hacía falta. El amor entre Jacinta y Eliseo nació como nacen las cosas verdaderas, en la repetición de lo pequeño, en la taza de agua dejada a tiempo, en la silla acercada al fuego durante el invierno, en el modo en que él alzaba a Mateo cuando lloraba de noche para que ella pudiera dormir un poco más, en la manera en que Jacinta, años después, seguía doblando con cuidado el pañuelo donde él guardaba las semillas para sus plantas. Una tarde, cuando Mateo ya corría por el corredor con 5 años y la lluvia de agosto olía a tierra nueva, Jacinta encontró la vieja carta de Esteban al fondo de su costurero. La leyó una última vez y luego la guardó de nuevo, no con rabia, sino con paz. Porque entendió al fin que algunas heridas no se cierran cuando llega una explicación. Se cierran cuando la vida, obstinada y silenciosa, les construye alrededor algo más fuerte. Y esa fue la lección que quedó en la casa del Arroyo Seco, que una mujer humillada no deja de tener dignidad porque otros quieran arrancársela, que un niño no necesita nacer en medio del prestigio para crecer rodeado de amor, y que a veces el verdadero hogar no aparece con promesas grandes, sino con una mano firme que un día, cuando todos se apartan, decide quedarse. Jacinta había cruzado la plaza de Santa Rosalía creyendo que solo le quedaba resistir, pero encontró algo más que refugio. Encontró verdad, encontró respeto, encontró hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no caminó como si pidiera permiso para existir. Caminó como una mujer que había sido vista de verdad, porque nadie está roto para quien sabe mirar con el corazón.